Lo que sí me parece importante es que quede bastante asentado y bastante claro lo que hace al concepto de organización, ¿no? Y cuál es la organización que nos interesa a nosotros. No nos interesa cualquier tipo de organización, no vamos a estudiar el funcionamiento de los sindicatos, no vamos a estudiar el funcionamiento de las organizaciones sociales, no vamos a estudiar el funcionamiento de las organizaciones culturales o religiosas, sino vamos a estudiar la empresa. Esa empresa tiene un determinado ciclo operativo, ese ciclo operativo, como conversamos recién, puede variar, pero por lo general tiene una determinada forma particular. El salto de calidad o el salto de conocimiento conceptual que le damos acá en contabilidad tiene que ver con la variable financiera, ¿sí? No tiene que ver únicamente con el conjunto de movimientos de insumos y materias primas, sino que nos interesa saber qué estrategia o qué perspectiva tiene una determinada organización para poder financiarse, ¿sí? Para poder pensar largo plazo, para poder pensar variables complejas, para poder pensar tipos de interés, para poder pensar tipos de cambio, de evaluaciones, estrategias de financiamiento, diversificación y demás. Por eso acá parece como es redundante, pero digo, el concepto de pagar, ¿sí? Y el concepto de comprar nos define un poco hacia dónde vamos, ¿sí? No estamos solo hablando de transformación de materias o insumos, sino que estamos hablando de operaciones financieras. Una pregunta o un planteo que va a estar atravesado en toda la parte de la contabilidad privada es ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Para poder entender y para poder registrar de manera correcta en el sistema del libro mayor, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué está haciendo la organización? ¿Está vendiendo? ¿Está cobrando? ¿Qué está cobrando? ¿Está pagando? ¿Qué está pagando? ¿Está pagando intereses? ¿Está pagando capital? ¿Está pagando salarios? ¿Sí? ¿Está pagando materias primas? Digo, esa pregunta es necesaria que ustedes constantemente se la realicen para poder interpretar el buen funcionamiento de los ejercicios que vayamos haciendo, ¿sí? ¿Qué está haciendo la organización? ¿Está cobrando? ¿Está vendiendo? ¿Está pagando? ¿Sí? ¿Está perdiendo? ¿Está ganando? Bueno, esa es la pregunta que va a atravesar un poco. Vamos a ver un ejercicio, lo vemos de a poco para que más o menos se entienda. Son dos ejercicios, el primero es sobre el funcionamiento de una heladería, muy chiquitito, muy sencillito, y el segundo es sobre una bodega que tiene como un poquito de complejidad. Así que nada, paciencia, lo vamos viendo de a poco, y si aparece alguna duda la revisamos. Esto tiene que ver con el ciclo operativo de una empresa, hablamos en este caso de una heladería, ¿no? En primera instancia compra insumos a principio de mes, está comprando, en ese caso, compra leche, saborizantes, conservantes, ingredientes varios por un monto determinado, que en este caso son 18.700. En la definición, acá nos dice de qué manera lo paga, ¿no? Lo paga en efectivo. ¿De dónde saca ese efectivo? Bueno, del ahorro que tiene esa heladería. Nos da algunos datos en relación a la producción de esa empresa, nos dice que esa heladería produce 10 kilos de helado por día y que vende el precio de helado más o menos a 170 pesos, por lo cual si vende toda su producción, o sea, vende los 10 kilos de helado todos los días del mes, tiene una determinada cantidad de ingresos asociados a esa cuenta matemática que serían 51.000 pesos mensuales, ¿no? Hasta ahí tenemos compra, en el ciclo operativo, ¿no? Compra, producción y venta. ¿Cuáles son los conceptos que están asociados a cada uno de estos pasos? Bueno, la compra es realizada de una determinada manera, es en efectivo. La venta también entiendo que la vamos a ver en efectivo. Y tenemos los valores asociados a cada acción, ¿no? Ahí es importante poder encadenar la venta en una determinada modalidad, que en este caso es efectivo, un valor económico o un número que nos permita asociar. Tiene costos asociados, tiene gastos esta empresa, en este caso paga a un único empleado un sueldo de 15.000 pesos, tiene una recompra de insumos, si entendemos que
gastó el conjunto de los insumos que había comprado y quiere volver a producir, ¿sí? Porque ya vendió todo lo que había producido, tiene que hacer una recompra de insumos estimada en el mismo valor. Acá no hubo un cambio en el precio de los insumos, ¿sí? Ese es un punto que lo vamos a trabajar bastante, porque cuando uno hace compra de insumos, por lo general cambian los precios. Entonces la compra de insumos de la primera vez está estimada en un monto, pero puede ser que la segunda vez, cuando la empresa va a comprar esos insumos, tengan otro valor, ¿sí? Entonces forma parte de la estrategia y forma parte del ejercicio contable poder identificar que compré a un determinado valor en un determinado momento y que compré a un determinado valor en otro momento. En este caso se repite y paga servicios, ¿no? Los servicios también son gastos, forman parte de la estructura de la contabilidad. En este caso electricidad y gas por un monto determinado de 2.000, nos da eso un resultado de un primer movimiento, de un primer mes, ¿sí? Con una ganancia de 15.300 pesos en el conjunto de las operaciones, ¿no? Más o menos es un recorrido sencillo que nos da un dato, ¿no? Obtenemos un dato, anotamos esto de manera correcta en una planilla, nos da un dato que tiene que ver con la ganancia del primer mes de operaciones de la heladería. El segundo ejemplo es un poco más complejo, acá el texto está bastante largo, pero lo vamos a ir leyendo, es una bodega. Se los leo, después lo desglosamos y lo analizamos en términos más concretos. Dice así: la bodega San Pedro elabora vinos levemente añejados, lo cual implica que el proceso productivo demora un año. No, ahí tenemos un primer dato que nos da el ejercicio, que es que probablemente haya un año donde la empresa no pueda vender, ¿sí? Porque hay una parte del proceso productivo que incluye una variable que no teníamos en la producción de helado, que es la variable temporal, ¿sí? La variable temporal es la que complejiza todo el conjunto de las operaciones económicas. Cuando aparece el tiempo, aparecen los problemas, ¿sí? Pago a 60 días, deuda o crédito a tasa tanto, a tantos meses. Bueno, cuando aparece la variable temporal, tenemos algo nuevo, algo que tenemos que tener presente. Como el proceso productivo demora un año, la empresa toma un crédito a 5 años con el Banco Nación para poder iniciar sus actividades. El crédito que toma es de 5 millones de pesos, con los cuales, con ese fondeo, con ese financiamiento original, puede pagar el alquiler de las instalaciones, puede comprar los insumos y puede pagar los sueldos de sus 5 empleados, incluidos los de la gerencia. Como el primer año la bodega no va a tener ingresos, los dueños negocian, ¿sí?, con el banco, con el organismo financiador, en este caso es el Banco Nación, lo que se denomina un periodo de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? ¿Alguien sabe lo que quiere decir eso? Un periodo en el cual no tiene que pagar la amortización del crédito. Exactamente. Por lo general, para los créditos que otorga el sistema financiero en Argentina, el periodo de gracia no suele existir. El año pasado, si ustedes se acuerdan, hubo un plan del gobierno, lo introduzco acá en el medio, pero para que vayamos viendo temas, que permitía financiar las tarjetas de crédito. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En el medio de la pandemia, el Estado Nacional, conjunto con las tarjetas de crédito, subsidió las tarjetas de crédito y te refinanciaba el saldo de la tarjeta. Algunos eso no los hicieron automáticamente, directamente ni nos preguntaron, nos refinanciaron las tarjetas. Ese refinanciamiento tenía un periodo de gracia, ¿sí? No sé si alguien lo recuerda, pero tenía un periodo de 3 meses de gracia. O sea, durante 3 meses... Lo mismo pasa con el plan de ahora 12 y ahora 18. También, que venció ahora en marzo, también tenía un periodo de gracia de 3 meses. De 3 meses. Ese tipo de estrategias de periodo de gracia, por lo general, son asumidas o son propuestas por organismos con mucha espalda, ¿no? Porque vos, para poder darle un periodo de gracia a una persona que le prestás dinero, tenés que tener una espalda para no cobrar durante ese periodo, durante ese tiempo. En este caso, el Estado fue la espalda de las tarjetas de crédito
y de los usuarios de las tarjetas de crédito durante 3 meses para que no paguemos. Después en diciembre, los que entramos en ese esquema, nos empezaron a caer los pagos, ¿sí?, de las tarjetas que no habíamos podido pagar en junio. Entonces, es un concepto que es importante que lo asimilen, porque impacta sobre el flujo financiero. ¿Qué es lo que le permite a la bodega tener ese periodo de gracia? Darle tiempo para producir y empezar a cobrar sus ventas, digamos, y con esas cobranzas poder hacer frente a los vencimientos. Claro, porque la bodega tiene un problema particular, ¿sí? ¿Cuál es el problema particular? Que el vino tarda un año en añejarse y no lo puede vender antes de que pase un año, ¿sí? En este caso está muy asociado, digo, la estructura productiva de la empresa con el crédito y la estrategia financiera que obtiene la empresa, ¿no? El periodo de gracia coincide exactamente con el tiempo en el roble del vino mendocino que está añejando, ¿sí? Sigamos. A partir del segundo año, ¿qué quiere decir eso? Segundo año ya puedo entrar en el circuito de ventas y en el segundo año se termina el periodo de gracia y empiezan a caer los vencimientos. A partir del segundo año, periodo en el cual los primeros barriles habrán madurado lo suficiente como para ser comercializados, la bodega comenzará a pagar la cuota mensual del crédito. El producto final es vendido a minoristas y según el tamaño del pedido, la bodega lo puede o no aceptar a venta a plazo. ¿Qué es una venta a plazo? Que no la cobran en el momento, sino con cheque a 90 días o algo así. Perfecto, Lucas. Eso también, de vuelta, la variable temporal. Cuando aparece la variable temporal, lío, ruido en la contabilidad. Entonces, así aproximadamente la mitad de las ventas son abonadas vía transferencia bancarias, mientras que un cuarto son cobradas con cheque y otro cuarto constituyen ventas a plazo a 90 días, en este caso, ¿no? 90 días son 3 meses. ¿Qué nos dice el ejercicio en este punto? Nos dice, ¿cuál es la modalidad en la cual la empresa va a cobrar? Tenemos 3 modalidades que están presentadas acá. ¿Sí? Tenemos transferencia bancaria, que podemos prácticamente considerarlo como un efectivo, es un cobro inmediato. En este caso, el cheque no tiene ninguna característica, ¿sí? No es un cheque a 90 días, no es un cheque a 60 días, es un cheque que voy y en el momento lo puedo cobrar en el banco. Y la tercera característica, o sea, la tercera forma de pago que acepta esta empresa particular es lo que decía Lucas, ventas a plazo, y nos dice el plazo, ¿sí? Eso muy importante para cuando hagan los ejercicios, los plazos, ¿sí? Y las modalidades, ¿sí? En este caso tenemos transferencia y cheque, que lo podemos considerar como algo similar, equivalente, y si pagara en efectivo también sería equivalente a efectivo, sería equivalente a transferencia, y un cheque sin plazo, y una cuarta modalidad que vemos y que aparece acá, que es la venta a plazo a 90 días. Nos define acá el ejercicio cuáles son los ingresos por venta, definidos en 400.000 pesos mensuales. Sabemos que de esos 400.000 pesos mensuales hay un cuarto, ¿sí?, que no entra, ¿no? Ojo, ahí atención, si sabemos que de las ventas totales un cuarto son en plazo 90, ya no nos entran 400.000 pesos, nos entran 300.000. Entonces, al mismo tiempo, los gastos, ¿no?, que tiene asociado esta empresa, en el otro ejercicio era todo más fácil, están compuestos por los 150.000 del crédito que tenemos con el Banco Nación, 100.000 pesos de sueldos e insumos y otros gastos por 100.000 pesos. La empresa comienza sus actividades bien posicionada y su gerente, que no es el dueño de la empresa, estima un aumento del 30% de las ventas a partir del segundo semestre. Pero por el momento los ingresos no alcanzan para cubrir sus costos operativos, ¿no? Como el 25% de las ventas de la empresa son cobradas en un plazo de 90 días, los ingresos de los primeros meses, ahí tenemos los 300.000, no son suficientes para pagar los costos operativos, ¿no? Habíamos definido los costos operativos, 150.000 del crédito al Banco Nación, 100.000 de sueldos e insumos y 100.000 de otros gastos. Es por esto que la empresa pide un adelanto de cuenta corriente al Banco Credit Coop por 150.000 pesos para cubrir
ese espacio financiero, ¿sí? Y lo termina de pagar en junio de ese año. Este ejercicio que está planteado acá es muy parecido a los ejercicios que vamos a hacer en las evaluaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que calzan acá? A ver si alguien lo puede, antes de que lo veamos en la aplicación, ¿cuáles son los dos datos que calzan perfecto acá para que te cierre la operación financiera? ¿A qué hace referencia con los datos que calzan? La deuda y el crédito, digamos. A ver, tenemos un dato que es el plazo de pago de 90 días, ¿sí? Ese plazo de pago de 90 días es, si yo soy prolijo, sé que dentro de 90 días me van a entrar los pagos del cuarto de la venta que hice a 90 días. ¿Sí? Entonces, como yo sé que todos los meses me entran 300.000, sé que al cuarto mes, ¿sí?, me van a ingresar 300.000 de la venta de ese mes, más los 100.000 del primer mes. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esta empresa lo que hace es hacer una estrategia de financiamiento a corto plazo. La estrategia de financiamiento a corto plazo es, hago la cuenta matemática, sé que voy a vender 400.000 pesos por mes, sé que hay un cuarto de esa venta que me la van a pagar a 90 días, me fondeo con un crédito, un adelanto de cuenta corriente por esos 90 días. ¿Se entiende? Está bien. Es una estrategia financiera muy cortita, de muy corto plazo, sencilla, con dos variables. Un periodo de pago y un determinado financiamiento por un determinado tiempo. ¿Sí? Esos son como los datos que nosotros tenemos que empezar a trabajar cada vez más rápido y empezar a poder explicarlos y plasmarlos en las planillas de, a ver, yo tengo un problema financiero acá, me van a pagar a 90 días, ¿cómo financio esa diferencia para poder pagar sueldos, para poder comprar insumos y para poder seguir funcionando? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos este intercambio, analizamos, entendemos este ejercicio. Las empresas grandes, las empresas complejas, tienen miles y miles de variables como estas todos los días, ¿no? Una empresa que tiene, no sé, 500 proveedores y que tiene miles de clientes, ¿sí?, y que consume miles de insumos, necesita una estructura, necesita un sistema que le permita calcular todo esto de manera estratégica y de manera solvente, ¿no? Imagínense que un cliente le paga 90, otro le paga 60, ¿sí? Otro le paga con cheque, otro le paga con transferencia, otro le paga con efectivo, y no solo se fondea de una determinada manera como lo hace esta empresa particular, que es fondearse con un único banco durante un periodo de 3 meses. Las empresas grandes se fondean de muchos bancos e incluso se fondean de sus propios proveedores, ¿sí? Porque las empresas lo que hacen es, no te pago la mercadería hoy, te la pago a 90 y vendo a 90, ¿sí? Entonces después confluye el pago de la mercadería que vendí con la deuda del proveedor que tengo. Bueno, esa complejidad financiera es la que nosotros necesitamos sistematizar, entender, para que podamos asesorar o recomendar de una manera correcta. Este registro contable, y ahora ya lo cerramos para no aburrir, este registro contable, que es esta operación que acabamos de ver, tiene que ser transparente para quién también. Para el Estado o para quien regule, ¿no? Exactamente, Matías. En realidad, para todo aquel que vea los movimientos de la empresa, hasta incluso para el banco que te da el crédito. O sea, todos tienen que poder sacar del balance, digamos, la información necesaria. Exactamente. Y tiene que ser clarísimo que Claro, vos dentro de 90 días vas a poder pagar y de dónde vas a los sacar la abogados plata. también tienen acceso a eso, ¿no? ¿Cómo, Ailen? Que los abogados también tienen acceso a eso, dijo usted. Sí, Ah. supongamos que
el abogado del banco Credit Corp quiere saber si efectivamente el banco Credit Corp va a poder cobrar esos 150.000, podría preguntarle a la bodega y pedirle que le muestre los contratos de venta que tiene la bodega con estos tres, o por lo menos con algunos de estos canales de venta que tiene. Che, efectivamente vos tenés un contrato por 90 días con este consumidor, vos estás cobrando en efectivo, mostrame los balances, mostrame la cuenta del banco, mostrame el contrato que tenés firmado. ¿Sí? Claro, Entonces, lo que piden es el respaldo en sí, ¿no? exacto, la solvencia, la capacidad. Correcto. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejercicio muy sencillo, una variable temporal que acá está calzada de manera perfecta con dos organismos. Lo pasamos en limpio, es el proceso... Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Perdón por la pregunta, capaz que nada que ver igual, pero en un caso real, ¿no? Todo esto, y demás, en realidad son un quilombo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así es como también timbean los grandes empresarios, ¿no? Y demás, ¿no? Porque, o sea, acá está justo, ¿no? Que usted dice, bueno, saco un crédito a 90 días o un adelanto pago a 90 días y justo tengo proveedores que me van a pagar a 90 días. Pero en realidad eso, uno como empresario tiene que dar la seguridad a quien solicita la plata, por ejemplo, para que esté la ley, digamos. No sé si me explico. Creo que me enrollé. No, se entiende. Es un gran quilombo, primera definición, y después vos tenés un equipo de profesionales y tenés un sistema. ¿Sí? Eso es la clave. Digo, si vos tenés un sistema, tenés más chances de éxito que si no lo tenés. Ese sistema puede ser una planilla de Excel, ¿no? Después hay sistemas complejos, en su momento se usaba el Tango, ahora hay una plataforma que se llama SAP, por ejemplo, que utilizan empresas como YPF, que son sistemas que te resuelven y te calculan todo este gran quilombo que vos definías de plazos, modalidades de pago, deudas y demás. Si vos tenés un sistema, tenés más posibilidades de éxito, eso es como lo importante. Y tenés más posibilidades de éxito si aquellos profesionales que trabajan con vos conocen ese sistema. Eso es como algo bastante sencillo, los grandes empresarios lo saben. Los grandes empresarios invierten mucho en infraestructura tecnológica. ¿Sí? Tienen sistemas informáticos de alto desarrollo para poder parametrizar y calcular este tipo de cuestiones. Bueno, acá están pasados en limpio los datos, está hecha la aclaración esta que es importante, de que los 400.000 pesos mensuales no entran en ese momento, y está esta identificación de este saldo negativo, ¿no? Teníamos gastos por 350.000, pero ingresos en ese momento para afrontar los gastos por 350.000 tengo 300, eso me da un saldo de caja negativo de 50. ¿Qué es lo que hago? Fondear ese saldo negativo de 150 con el crédito del banco. Este es el cuadro, ¿no? Que está sistematizado y explicado. A ver si alguno se anima a más o menos comentar lo que está viendo acá. En principio tenemos un periodo temporal, ¿no? Eso siempre, atención, tenemos un periodo temporal, el periodo temporal que está marcado acá es un periodo temporal de 7 meses, ¿no? Arranca en enero y va hasta julio. En el cuadro tenemos diferenciado claramente el problema, ¿no? Tenemos una columna que dice ingresos, y esa columna de ingresos está dividida por el tipo de ingreso o la estrategia del medio de pago, ¿no? Tenemos un pago en contado por 300 y tenemos un pago a plazo de 100.
Si ustedes ven, acá está sistematizado de manera constante, ¿no? Todos los meses ingresan 400 de la misma manera. Tenemos los egresos, que los definimos en el ejercicio, pago de sueldos, compra de materias primas y el pago del crédito. Tenemos una columna que nos dice si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Tenemos un resultado financiero, ¿sí? Ese resultado financiero es el que nos dice que si ese dato financieramente es positivo o es negativo. Tenemos una deuda y tenemos una deuda acumulada. ¿Qué es lo que queremos ver acá en el mes de enero? Es que la empresa vende por 400, que esos 100 no ingresan en ese momento, que tengo egresos por 350 y que tengo un resultado financiero negativo, ¿sí? Ese resultado financiero negativo, ¿cómo lo financio? Con el crédito, cuenta corriente. con el crédito que le pedí al banco. Con el crédito que le pedí al banco, con Daniel, como dijiste vos, con el adelanto de cuenta corriente, nos queda una deuda acumulada, ¿no? Empezamos a acumular acá una deuda de 50. El segundo mes ocurre exactamente lo mismo, lo único que se modifica es que la deuda es más alta. Ya no debo 50, sino debo 100. El tercer mes es el mes de marzo, la deuda acumulada ya es de 150, pero en abril, ¿qué es lo que pasa que modifica la ecuación? ¿Qué sucede en abril? Me empiezan a Cobra entrar los 400.000 pesos, los 100.000 pesos que yo vendí a plazo. Claro, estos 100.000 pesos que están en naranja acá, ¿sí? Entran en el mes de abril. Entran efectivamente, ¿sí? Aparece la plata. Por lo cual revierto, ¿sí? El resultado financiero después de 3 meses. Ya el resultado financiero en el mes de abril ya no es 50 negativo, sino que ya empiezo a tener ese 50 que me permite hacer un descuento, ¿sí? Y ahí una pregunta, Descontar. profesor. Una pregunta, Sí. profesor. Ahí en la planilla. Una cosita. Sí. Nosotros tenemos este ingreso, que tiene una novedad, que apareció plata que nos debían. Aparece la plata que nos debían, modificamos el resultado financiero. Eso es un primer punto importante. La modificación de ese resultado financiero me descuenta, ¿sí? Por eso la deuda no aparece ya como positivo, como negativo, como positivo, sino que aparece como negativo, ¿sí? Ahí es importante que no se pierdan con los signos, ¿sí? Acá está descontando, ¿sí? Es un desendeudamiento que impacta sobre la deuda que yo tenía. Entonces la deuda total al finalizar el mes de abril ya no es de 150, sino que es de 100. Netié, pagué, saldé. ¿Se entiende? Acá estamos en un escenario, les repito, estamos en un escenario súper sencillo, donde tenemos una variable única que es el pago a plazo y el pago de un crédito. Pero, bueno, como les decía, esto se va complejizando, ¿sí? Entonces, esto es lo que me interesa que vean. Los signos, cómo trabajan los signos matemáticamente, cómo yo tengo un descuento de la deuda, sí, aparece el negativo como deuda, pero cuando es negativo como deuda es que estoy descontando la deuda, ¿sí? Ahí no se confundan. Estoy descontando la deuda, ese descuento de la deuda, impacto sobre la deuda total que tenía, me da una nueva situación financiera. Estoy parado en un lugar distinto al que estaba parado el mes anterior. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Si yo tengo capacidad estratégica, tengo un sistema, tengo profesionales que están trabajando conmigo, ¿a qué mes le puedo apuntar para hacer algún tipo de innovación en la empresa? ¿A qué mes le apunto? Julio. Bueno, a ver. A julio. ¿Qué es lo que me dice Julio? Que ya voy a tener un resultado después de los gastos financieros realmente positivo. Claro, te va a quedar ganancia. Que ya no va a haber deuda para julio. ¿Cómo, Patricia? Claro, que puede contraer deuda de vuelta también. Es una buena alternativa. La puedo reinvertir.
Sí. Anabel, ¿vos querías decir algo? No, eso que canceló la deuda y que ya no tiene que pagar deuda, por ende le queda más ganancia. Bien. ¿Algún otro comentario? Profe, ¿podría Yo quería hacer una consulta. la posibilidad de esperar e invertir en algún momento que se generen ahorros? Exactamente. Sí, Leonel. Sí, sí, eso, que se podría esperar que transcurra, que siga generando ahorros, no hace falta invertir o endeudarse seguramente. Perfecto. A mí lo que me interesa que veamos es, si yo soy ordenado y tengo los datos, yo en enero puedo imaginar julio. ¿Sí? Tengo la información para imaginar julio. ¿Qué me permite eso? Infinidad de alternativas. ¿Sí? Digo, la matemática y la contabilidad y el registro contable me permite imaginar, me permite visualizar algo a 6 meses. ¿Se entiende? Estamos hablando de un escenario sin imprevistos, pero incluso incorporándole a este pequeño modelo matemático variables de imprevistos, como por ejemplo un incremento en los sueldos, o una variable de incremento en los insumos, o que se me caiga alguno de los compradores de mi bodega. Yo todas esas variables que yo les estoy diciendo, las puedo meter en la máquina, las puedo meter en enero y armarme julio. ¿Sí? Y llegar a julio con un montón de información que me permita hacer inversiones, pensar compra de nuevos equipos, pensar adelantar la cancelación de la deuda que tengo con el Banco Nación, ampliar la planta, todo eso. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que vean ustedes, que es, si yo hoy estoy en enero, esto que veo hoy, no necesito que llegue julio para darme cuenta de que voy a tener un saldo de un resultado financiero positivo de 50. Yo lo cargo, aplico el programa que tengo, lo sistematizo y veo, che, mirá que en julio va a empezar a entrar guita, ¿qué querés que hagamos? ¿Te parece que nos metamos en otro sector? ¿Te parece que diversifiquemos? ¿Compramos tierra para plantar nuevos viñedos? Fíjate que va a estar barato el precio de no sé qué, invirtamos. Bueno, todo ese tipo de discusiones solo se pueden tener y solo se pueden llevar adelante con esta planilla, que me permite ver a 6 meses. Acá está hecho así, te permite ver a un año, ¿sí? Y como les decía, puede haber un montón de imprevistos, puede haber un montón de problemas no contemplados en enero, pero los puedo meter, puedo modelar de alguna manera un ejercicio financiero para pensar una estrategia de más largo plazo. Para terminar de ver el ejercicio, lo que ustedes van a ir viendo es que el resultado financiero a partir de abril empieza a ser positivo y que ese resultado positivo descuenta sobre la deuda total, por lo cual al finalizar el mes de junio, o en el último pago, en el mes de junio, cancelo la deuda que tenía con el Credit Corp. ¿Sí? Podría modelar acá también, si quisiera, la deuda que tengo con el Banco Nación. Tendría que ponerle, no me acuerdo, creo que eran 10 años, ¿no? Habíamos puesto, no, 5 años. Tendríamos que ponerle la tira entera, ¿sí? Mes a mes, del descuento y de los pagos a 5 años del crédito con el Banco Nación, y yo podría modelar y pensar cómo va a estar parada la empresa dentro de 5 años cuando cancele el crédito con el Banco Nación. Una pregunta, profesor. Sí, una pregunta. Digamos, en la parte de ingresos, cuando pongo contado, a partir de marzo, ¿yo no tendría que registrar 400, que serían los 300 que vendo de contado, más los 100 que empiezo a cobrar de la venta a plazo? Claro, si yo le quería consultar justo lo mismo. ¿A dónde los vemos los 100.000 pesos del plazo? ¿Solamente en el asterisco? O sea, es como que está supuesto en el gráfico, digamos. Sí, digo, vos podés generar, si querés, podés generar una columna alternativa. El dato que te está marcando acá, esa modificación en el flujo es el resultado financiero. ¿Sí? El resultado final, el cambio en el signo matemático del resultado financiero es el que te está diciendo que ese flujo
tiene otra característica. Incluso yo lo que podría hacer es la columna de contado, partirla en dos, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, tenía pago por transferencia y pago por cheque, ¿sí? Entonces, digo, es factible trabajar a un mayor nivel de profundidad y de detalle de esto que estamos viendo acá, ¿no? Nosotros acá lo vemos de una manera como condensada, como sintetizada, como puede ser el libro, como se hace en el libro mayor, donde no vemos cada uno de los movimientos, cada uno de los pagos, cada uno de las transferencias, si va al banco principal o va a otro banco, sino que consolidamos la información para poder ver un dato de manera agregada. Pero como dice Matías y como dice Cristian, yo podría trabajar en la columna de ingresos con un mayor nivel de detalle para mostrar este flujo. E incluso digo, el concepto de ingreso acá tiene como un doble, ¿no? Porque vos tenés que computar el ingreso que tenés del pago a 90 días que te están haciendo en abril, y tenés que computar el pago efectivo que te está entrando de enero en abril. ¿Sí? Podrías diferenciarlo.